enséñanos a orar. Porque ya la vida de oración del Señor les había impactado. No solamente la vida, sino los resultados de esa vida de oración. Porque el Señor Jesús, cuando Él oraba, en las mañanas, por ejemplo, que Él recibía a las multitudes, dice la Biblia, y Jesús se levantó muy de mañana y fue al monte a orar. Y el poder de Dios estaba con Él para sanar toda dolencia. La gente venía, cada día habían necesidades, pero la oración fue clave. Ellos veían cómo el poder de Dios estaba sobre la persona de Jesús y Jesús estaba en una vida íntima, profunda de oración. Entonces esa victoria de la vida de oración comenzó a atraer a los discípulos. Eso es lo que deberíamos nosotros de procurar. No para ser vistos, no para andar enseñando, sí, que oramos, no. Mire, hermana, estimado padre, cuando usted empieza a orar, usted no necesita hacer propaganda, pero la misma atmósfera de la gloria de Dios que le rodea. Cuando usted está orando en su casa, los que están en casa empiezan a sentir esa bendición. El día de ayer entré a veníamos desde allá de Aguachapán, pasé por un pueblo y había un rótulo que decía quesadillas típicas. Y las quesadillas me dijeron, pasa y ayúdanos. Entonces, a 2 cuadras me estacioné. Y entonces dije, cuando yo entré a ese lugar, yo sabía, porque sentí en mi espíritu, que ese era un hogar de cristianos. Y había eso. Entonces, cuando yo le hago la pregunta a la persona que me estaba despachando, me dijo, sí, yo soy cristiana. Y me dijo a qué iglesia, me mencionó el nombre del pastor y que era cristiana y todos los que estaban ahí. Hermanos, cuando usted está orando, ¿sabe qué? La atmósfera de su casa empieza a llenarse de la gloria de Dios. Y los que no quieren orar, que están viendo televisión, que están ahí con el iPod, están ahí con el BlackBerry, como algunos que están aquí en el culto. Levanten manos que están con el BlackBerry ahorita. Les voy a pasar a cantar una alabanza ahorita. Entonces, no me lo reveló carne ni sangre. Pero sabe que cuando usted está orando, de repente, ahí, que a lo mejor usted quiere que su hijo ore, que su hija, que ore aún hasta la empleada. Usted cuando está orando, usted está discipulando en oración. Y de repente los demás se van a empezar a involucrar. Hágalo eso en la empresa, por favor. Dedique tiempo para orar en la empresa. Y ¿sabe qué? Aunque sea en el baño, algunos se van a ir al baño para decir, ya vengo, voy al baño. Sabemos qué es lo que va a hacer al baño. Pero hay personas que es sabido que llegan para orar al Señor. Van ahí para orar. Entonces o se encierran en su oficina porque hay una atmósfera de oración. Ahora, si esto se llega a multiplicar, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a sanar nuestra tierra. Esa es la promesa, lo que dice la palabra de Dios. Por eso es necesario un discipulado en la vida de oración. ¿Por qué, hermanos? Porque además de eso necesitamos de una disciplina de oración. O sea, el discipulado de oración tiene que comenzar con una disciplina. Y sabe que cuando esa disciplina se comienza a desarrollar, comienza a ser tan efectiva, de repente todas las cosas van a comenzar a funcionar automáticamente. La iglesia en el libro de los Hechos aprendió la oración del Señor Jesús por medio de los apóstoles. Los apóstoles aprendieron a orar. Por eso que en Hechos capítulo 3 dice la Biblia que Juan y Pedro subían a la hora de la oración, porque ya era una disciplina en la vida de oración. Vemos también en los distintos momentos cómo la iglesia entró en esta etapa de oración. En los momentos de necesidad, la iglesia sabe qué hacer. Por ejemplo, en Hechos 12:5 dice aquí la palabra: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo aprendieron esto? Por la disciplina. Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia estaba orando. ¿Y qué pasó? Dios mandó su ángel para liberar a Pedro. Hermano, hay muchas personas que están en cárceles, pero ¿cómo van a ser liberados?
mientras nosotros estamos en oración, Dios está trabajando por lo que usted y yo no podemos hacer. Dice la Biblia que se cayeron de las manos de Pedro, cayeron las cadenas, las puertas se abrieron. Él pasó en medio de los soldados, no se dieron cuenta. Parece que como que el Señor lo hizo invisible, hasta que Pedro salió. Dijo: ¿qué me está pasando? ¿Estoy dormido o estoy despierto? Se dio cuenta que el ángel de Dios había entrado. ¿Cuántos quieren que el ángel de Jehová pelee por usted? Que abra las puertas, hermano, que se rompa las cadenas. El diablo va a ser humillado por el poder del nombre del Señor Jesucristo, pero es indispensable que nosotros oremos. La oración tiene que ser fundamental, y cuando se aplica hay respuesta. Ve, hermanos, que el apóstol Pablo veía tan importante la oración que en Filipenses 1:19, Pablo, cuando escribe esta epístola, estaba en la cárcel y dice: porque sé que por vuestras oraciones y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba preso y dije: bueno, yo sé que voy a salir por vuestras oraciones. Pablo entendía ese mismo principio que entendió Pedro. Cuando escribe a los romanos en el capítulo 15, Pablo, oiga la petición que tiene: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, oiga esto, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Él lo que quería es que no existiera ningún estorbo para la predicación del evangelio. Por eso le decía: oren por mí, les ruego, les pido, oren por mí a Dios. Entonces, hermano, qué importante es que oremos los unos por los otros. Debemos de orar los unos por los otros. Somos familia, ¿verdad que sí, hermano? Debemos de orar los unos por los otros. No comernos, no dañarnos, no atropellarnos unos con otros, sino orar unos por otros. Nosotros no somos enemigos, somos parte de una familia. La iglesia debe de funcionar en esta dimensión de amor, de orar los unos por los otros, para que Dios responda, hermano, y haga cosas maravillosas. Cuando se ha aprendido esta disciplina, entonces vamos a encontrar, hermanos, una llave maravillosa, la misma llave que tiene el Señor Jesucristo cuando fue bautizado. Dice la Biblia: y orando el cielo se abrió. Cuando usted ora, el cielo se abre también, y el Espíritu Santo empieza a intervenir por usted y por mí. Y debo de aprender, hermanos, la necesidad de ese discipulado, porque es una necesidad. Definitivamente Jesús en Marcos 18:1 habla de una parábola y comienza de esta manera. Una parábola, les menciona una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad. La oración no es una opción. No, voy a orar cuando yo... No, es una necesidad como el agua, como el alimento. Es una necesidad y debe de convertirse en un ministerio también en nuestra vida. En el caso de Ana, la que estaba ahí en el templo cuando el Señor Jesucristo fue presentado a los 8 días de nacido, dice la Biblia en Lucas 2:36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer entendió que la oración era un ministerio. Hermano, hay muchas cosas que van a avanzar, pero por el poder de la oración. No solamente es con el poder, hermanos, económico, no es con el poder, hermano, intelectual, es con el poder del Espíritu Santo. Entonces la oración es fundamental. Esta mujer había convertido la oración en un ministerio. Alguien dice: hermano, es que a mí nadie me ha dado un ministerio. Si Dios nos ha dado entre muchos, está el ministerio de la oración. La oración es fundamental, es un ministerio, y a la vez, hermanos, se convierte en una capacidad donde Dios me está respaldando, me está autorizando. Hay un caso en la palabra de Dios. Hubo un rey, el rey Jeroboam, le dice a un profeta de Dios. Cuando este profeta da el mensaje, Jeroboam le señaló y le dijo: prendedlo. Y dice la Biblia que la mano de Jeroboam le quedó paralizada. Y andaba así. Y se afligió el rey Jeroboam. Entonces le dice este rey impío, le dice al profeta: orad por mí a Jehová para que me sea restaurada. Hay gente que es sinvergüenza, pero bueno.
Pero Dios lo ama. ¿Y sabe qué hizo el profeta? Señor, devuélvele la mano a su estado original.